alguna manera nos ha tocado romper el escepticismo en nosotros mismos. Por nuestra fidelidad desde cuando éramos jóvenes a la patria, al pueblo, a los trabajadores. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas noches, querida audiencia de Tercer Canal. Bienvenidas y bienvenidos a Rupturas, este espacio semanal, el último del año, que hemos concebido para discutir sobre asuntos coyunturales, históricos y teóricos desde perspectivas plurales de izquierdas, sin pedir perdón y también sin pedir permiso. El día de hoy vamos a hablar sobre los progresismos latinoamericanos, una conversación a la vez ligera y rigurosa sobre qué pasó con las izquierdas y con los progresismos, también cuál es la diferencia entre estas categorías en nuestro continente, en Latinoamérica, durante este año. Para hablar de eso, para conversar sobre estos temas, tengo como siempre aquí una mesa de lujo. Aquí a mi derecha, tanto en términos simbólicos como físicos, no mentiras, solo físicos, está Simón Gómez Ariza. Simón Gómez Ariza es economista y filósofo de King's College y es director del Centro de Pensamiento Vida. ¿Cómo estás, querido compañero? Muchas gracias, Santiago, por la invitación, a vos y al equipo de Rupturas y de Tercer Canal. Simón Gómez Ariza. Ay, perdóname, disculpe. Es un gusto estar acá en la mesa de debate y poder contribuir a esta importante discusión, sobre todo en el contexto en el que estamos entrando a Colombia del proceso electoral. Vale, compañero. Y aquí a mi izquierda está Selene López. Ella es politóloga, tiene una maestría del London School of Economics, otra maestría en políticas públicas por la Universidad de Tokio, y es consultora política, ha asesorado gobiernos, organizaciones internacionales, partidos políticos, tiene una hoja de vida destacable. ¿Cómo estás, compañera? Bien, muy bien, Santi. Gracias por la invitación y feliz de conversar. Creo que cerrando el año podemos hacer un balance de lo que ha sido este año toda la región. Perfecto. Bueno, les propongo empezar un poco como de un fenómeno empírico para ir ahí elevando un poco la discusión y complejizándola. Este año hubo al menos 4 elecciones en América Latina, donde las fuerzas progresistas perdieron, ¿cierto? En Chile ganó Kast hace 2 semanas contra Boric. En Bolivia, el gobierno del MAS terminó pues, de una manera, luego de un proceso político de descomposición y pelea interna entre los diferentes sectores de lo que fue o de lo que es el movimiento al socialismo. En Honduras, la presidenta Xiomara Castro del Socialismo Democrático, del Partido Libre, también fue derrotada. Hay denuncias de fraude, hay evidencia obvia de intervencionismo estadounidense directo, pero fue sin duda un desenlace político bastante sorpresivo. Y en Ecuador la derecha mantuvo el gobierno con Daniel Noboa a la cabeza. Bueno, quisiera empezarles preguntando de manera doble, ¿por qué? ¿Por qué esta seguidilla de derrotas para los progresismos? Pero más allá de eso, ¿qué es lo que está en disputa? O sea, ¿qué es lo que se perdió? Empecemos por ahí. Barra libre, ¿quién se quiere lanzar? Yo empezaría diciendo que en América Latina vive una crisis de representación, no un giro ideológico a la derecha. Y creo que, por ejemplo, en Chile, en Ecuador, no es que los electorados se derechizaron y están buscando un modelo de Estado pequeño. No, al contrario, sociedades como Ecuador quieren ser completamente protegidas. Igual la sociedad chilena quiere orden y seguridad. Entonces, no estoy muy de acuerdo con esas lecturas que dividen el mapa rojo acá y el mapa azul acá, como si el tema fuera solamente el clivaje izquierda-derecha. Creo que eso oculta mucho de la heterogeneidad que existen. Y en esa heterogeneidad creo que hay otros clivajes, como el tema autoritario-democrático, como el tema de los estados capturados y los estados deficientes, de los proyectos institucionales y los que no. Entonces creo que es mucho más heterogéneo ese mapa. Lo que sí veo en común en estas 4 elecciones que tú mencionas es, así como la extrema derecha en Europa tiene una agenda de inmigración y tiene una agenda muy, muy clara, sí hay una
de la ciudadanía, si hay una demanda de protección por el incremento del narcotráfico, por todas las narrativas de seguridad, y si hay el tema de seguridad está muy latente en esto. Y cuando el tema de seguridad se instala en los países, puede hacer esos giros a la derecha, pero no porque la gente se haya derechizado, sino porque son estos proyectos los que les dan una propuesta coherente. Eso creo. Santiago, yo quisiera hacer énfasis en algo que es obvio para todos, pero que tal vez minimizamos su importancia. Y es que este nuevo tipo de imperialismo norteamericano es un tipo de imperialismo que es bastante más profundo de lo que parece. Marco Rubio es un personaje que nunca antes en la historia estadounidense el Departamento de Estado había estado a cargo de un latino, de un cubano de Miami, con lo que ello implica. Marco Rubio nos conoce. Marco Rubio es amigo personal y conspira políticamente en los apartamentos de Miami con gente como Álvaro Uribe, con gente como José Antonio Cast, con la extrema derecha regional. Marco Rubio no es un blanco gringo jugando a que América Latina es su patio de atrás, sino que Marco Rubio es un latinoamericano entregando el continente y conociendo a profundidad el continente. Y creo que ese análisis lo debemos tener muy presente, lo debemos tener muy en cuenta en la discusión del intervencionismo norteamericano. Y pues está, creo yo, bastante mostrado que en este momento el poder de Marco Rubio en la Casa Blanca es muy profundo. Trump hace lo que Marco Rubio le indica, sobre todo en el caso de América Latina. Tal vez en otras latitudes tiene otros intereses y vemos cómo Trump se maneja en Ucrania y es distinto. Más transaccional. Así es, pero creo que en el caso latinoamericano lo que Marco Rubio le está vendiendo a Trump, y es un poco lo que dice el presidente Petro, tal vez Trump está mal asesorado y tiene en su oído a gente pues, que tiene una agenda muy específica en el continente latinoamericano, una agenda de extrema derecha, una agenda hipócrita frente al tema de seguridad, porque son bien conocidos los vínculos de esta agenda securitista con el propio narcotráfico. Creo que la forma en la que Trump indulta al expresidente de Honduras, José Antonio Hernández, creo que se llama él, José Orlando Hernández, a un narcotraficante que estaba sentenciado en los Estados Unidos, es una muestra de esa hipocresía, de que aquí esa agenda de seguridad es una agenda pues, completamente hipócrita por parte de los Estados Unidos. El hecho de que Trump haya venido diciendo que Venezuela y fentanilo y ha venido repitiendo todo esto permanentemente, cuando ayer o antier ya en las entrevistas reconoce que no, el tema es porque hace 30 años Venezuela nacionalizó el petróleo, no en el gobierno de Chávez, sino en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, y entonces Venezuela los gringos se sienten robados de que les quitaron su petróleo. Y ya lo está diciendo públicamente. A mí me encanta Trump porque Trump desnuda la máscara del imperio. Y por lo tanto creo que debemos, a veces cuando hablamos de imperialismo norteamericano sonamos obsoletos, ¿no? Sonamos como si estuviéramos en los 70s. Creo que eso podía haber sido cierto hace 10 años. Creo que hace 10 o 15 años el imperialismo gringo había bajado un poco el tono, había cambiado un poco sus formas, era un poco más civil. Hoy está de vuelta la amenaza imperialista. Hoy estamos a puertas de una guerra en Venezuela, una guerra que los latinoamericanos debemos rechazar de manera contundente, independientemente de lo que pensemos del régimen de Maduro. Pero, en todo caso, este es un factor de análisis el cual nos tenemos que enfrentar. En Colombia los gringos están jugando las elecciones del 26, van a jugar en las elecciones del 26 y están decididos a tomarse el continente por asalto. Juan Orlando Hernández, el indultado. Bueno, para tomar varios elementos de lo que acaban de decir, Selene, vos planteabas como que el clivaje que puede ayudarnos a explicar esto no es necesariamente izquierda y derecha, como con una subjetivación política ya definida, que hace que la gente se derechizó, sino a partir de la seguridad, la migración. Yo pues concuerdo con ese análisis. De hecho, los valores de protección y de seguridad y orden son disputables por izquierda. Habría que ver cómo. Vos ahorita planteabas que cuando la seguridad se vuelve un eje de la discusión pública, tiende a haber estas derechizaciones electorales. Habría que preguntarse cómo las izquierdas pueden lograr disputar ese significado político. Pero bueno, y lo que planteaba ahorita Simón es justamente qué es eso que está ganando y que esta gente que está ganando, Noboa, Cast, en Bolivia no ganó. En Bolivia no ganó la opción más radical de la ultraderecha, pero sí ganó pues una
versión de la derecha muy articulada con los Estados Unidos, están conspirando ahora, ¿cierto? Están conspirando y como y si te entiendo, como con un conocimiento y una cercanía con el continente que a lo mejor es de preocupar por el asunto de Marco Rubio. Les pregunto a ambos ok, está bien, los Estados Unidos intervienen tanto de manera directa como a través del diálogo político con estas facciones de la derecha, y eso pues se articulan y pueden ganarnos. Y vos decías, y ocurrió que la seguridad, por ejemplo, y la migración se hizo clivaje, pues se hizo pertinente en la discusión pública, entonces logran ganar. Pero ¿por qué los progresismos en estos tiempos recientes dejaron ese espacio vacío? ¿O qué fue lo que pasó? Además de la intervención financiada y política de los Estados Unidos, que es un elemento importante, ¿qué pasó en esas gestiones en estos diversos países para que a nivel de voto limpio, pues con toda la interferencia y todo, pero que a la hora de contar los votos, igual ganaran las derechas? Es una excelente pregunta, Santi, porque yo creo que el discurso, cuando tú llegas con unas expectativas de cambio, y eso pasó en muchos países, y eso pasa aquí en Colombia, llegas con todo el discurso de cambio, de la incumbencia, el voto castigo. Entonces, en muchos países no necesariamente es un giro ideológico a la derecha. Yo creo que eso en Chile pasa. Es un voto castigo al actual incumbente, que es Boric. Cuando, incluso lo mencionaste aquí, Boric, y la elección fue contra Jara. Cuando un... contra Jara. Sí. pero no solo tú, todos los medios después de la elección, el encuadre era ¿qué hizo mal el gobierno de Boric? Y va a ser aquí lo mismo cuando sea la elección en Colombia. El clivaje se está volviendo petrismo y antipetrismo. Entonces, es porque hay un castigo a la incumbencia. Y la cuestión es que la incumbencia ahora es de izquierda y es por eso que pues, las derechas han ganado momento. Pero yo sí rescato algo, y es que estas son nuevas derechas. Si Chile se hubiera derechizado, hubieran votado por Evelyn Matei. Si Ecuador se hubiera derechizado, hubieran votado por los partidos de la oligarquía tradicional y no por Daniel Noboa. Yo creo que las nuevas derechas en América Latina combinan varias cosas. Combinan autoritarismo, combinan proyectos personalistas. O sea, quedó en cuarto lugar en Chile, quedó quedó Parisi, quedó Kaiser, son proyectos personalistas. Entonces, cuando yo te decía que la línea izquierda-derecha oculta todas estas divisiones acerca de los personalismos, de la calidad de la democracia, el proyecto que ellos tienen, ocultan muchas cosas. Y lo que sí veo en común en todos los países es el tema de la seguridad. Y eso es un gran desafío para la izquierda, porque la izquierda no tiene una narrativa coherente de seguridad, no tiene ese proyecto identitario. Y la derecha sí, y la derecha cuando quiere resolver el problema de seguridad no te está dando propuestas, te está diciendo aquí hay una identidad política que me amenaza, y ahí surge el resentimiento, surge el enemigo interno, y eso es muy poderoso. Eso lo logra eso es excelentemente elaborado por la derecha. Y la izquierda, no solo que no tiene un discurso de seguridad, muchos países que participan en la elección de Ecuador y los propios correístas, que son un proyecto progresista, adoptaban el discurso de la mano dura. Decían, nosotros también iremos con mano dura. Y es porque no tienes proyecto. No tienes un discurso coherente de seguridad, y cuando te enfrentas a un electorado que demanda seguridad, tienes grandes problemas. Yo quisiera, Santiago, polemizar un poco con Selene, porque es algo que incluso ya hemos conversado, y polemizar en general. Adelante. Creo que tal vez nos tenemos que hacer las mismas preguntas varias veces para diagramar conclusiones distintas. Y a mí el tema de Bukele me ha puesto a pensar mucho, porque lo tenemos que enfrentar. Y para uno enfrentar a ese tipo de personajes hay que entender lo que está pasando en estos países. Hay que entender cómo aquí en Colombia el candidato que puntea en la derecha viene con un discurso muy bukelista, incluso copiando la estética y la narrativa de Bukele. Y
quisiera plantear aquí una dicotomía que me interesaría que vos fueras parte de la conversación en tu capacidad como sociólogo y no solamente anfitrión de este programa. Y es lo que es una izquierda colectivista contra un proyecto de izquierda individualista, contra un proyecto de izquierda, si se quiere, excesivamente permeado por aquí voy a decir cosas bastante complejas, permeado por una discusión incluso de un fundamentalismo de los derechos humanos individuales por encima de los derechos colectivos. Y es algo que creo que le pasó a la izquierda en el mundo con la caída del socialismo real. Con la caída del socialismo real, el horizonte emancipatorio de una sociedad colectiva próspera, segura, porque los socialismos se caracterizaban por ser sociedades absolutamente seguras en comparación al capitalismo, ¿no? Era que te robaran en las calles en Moscú en los 70 era imposible. Incluso hoy, aún con todos sus problemas, que te roben en la calle en La Habana es imposible, porque la diferencia en estadísticas de seguridad es muy grande frente a lo que tiene el capitalismo. Y entonces, cuando uno se enfrenta a estas discusiones, en la izquierda, y pienso yo en la izquierda colombiana, tenemos un lenguaje y un mensaje muy de, digamos, una visión antipunitivista del sistema penal. Una visión que lo que plantea es una discusión absolutamente legítima de los motivos estructurales por los cuales hay crimen, por los cuales hay inseguridad, pero que pocas veces discute cómo enfrentar la inseguridad en lo concreto, ¿no? Y creo yo que a la gente, cuando vos le decís, no, es que los índices de seguridad van a mejorar si tenemos una sociedad menos desigual en 20 años, pues eso es maravilloso, pero es que me van a robar mañana en la calle. Y por lo tanto creo que la izquierda colombiana y latinoamericana en general debe replantearse la discusión de seguridad. Yo no sé si estar de acuerdo con Selene con que la mano dura, por llamarlo en esos términos, incluso la identidad de la mano dura es un significante que le pertenece a la derecha. El socialismo colectivista de antes de la caída del muro de Berlín era un socialismo de mucha mano dura. El socialismo chino hoy es un socialismo de mano dura. El norcoreano también, me el imagino. Socialismo norcoreano es una locura de mano dura. Y en ese sentido creo que tenemos por lo menos que discutirlo. Yo no estoy diciendo que en Colombia tenemos que adoptar el modelo Bukele y poner 50 cárceles y mucho menos privatizar las cárceles, que es un crimen de lesa humanidad, esclavitud moderna que hace Bukele. Pero en una discusión que tuve hace poco con una persona que trabajaba en la JEP, yo le planteaba una visión sobre eso y le decía: yo creo que el criminal es víctima y victimario al tiempo. Es víctima de una sociedad que le falló, que no le dio opciones, pero también es victimario porque cometió un crimen contra otros. Y por lo tanto el criminal merece ser resocializado. Cuando uno habla de resocialización, aquí en la izquierda lo mira uno feo. Sí. Pero también necesita pagar su deuda a la sociedad. Y si vos ves, por ejemplo, cómo en El Salvador este mensaje casi que populista es un mensaje más retórico que práctico, de que los presos salgan a construir escuelas, a hacer vías, a la calle, a pagarle la deuda a su sociedad simbólicamente. Eso es un tobar. Ese es el mismo esquema que la justicia transicional colombiana, que es la justicia más progresista del mundo, la transicional colombiana, está diciendo que las FARC debe hacer, ¿no? Esos son los proyectos que la JEP le mandata a las FARC hacer para pagar su deuda frente a las víctimas del conflicto armado. Okay. Hay que pensar sobre esa discusión y disputo de entrada la posibilidad de que la mano dura le pertenece a la derecha por definición y que existen visiones de una izquierda colectivista. Yo no estoy diciendo que volvamos al Gulag, pero sí estoy diciendo que no son significantes que le pertenecen a la derecha. Selene, ¿quieres terciar? ¿Cómo la ves? Yo creo que le pertenece a la derecha el tema. Y, por ejemplo, solo mencionar el caso de China es un Estado eficiente y es un Estado autoritario. Xi Jinping no es que se elige, él se mantiene por todas las, instituciones que tiene su partido, pero no existe un discurso de mano dura allá. O sea, no existe un discurso, porque no tienen los problemas que tienen acá, que son el crimen organizado, el narcotráfico. O sea, son países completamente seguros y países completamente seguros y eficientes. Y eso es lo que cuando tú ya ves América Latina no lo ves acá.
tanto Petro como Boric llegaron con promesas muy grandes de cambio, las expectativas altísimas. Y cuando tú no, por cuestiones, no logras cumplir esas expectativas, activas un voto castigo. Entonces, cuando yo te decía, vuelvo a la idea principal, no es el eje izquierda-derecha, es un desencanto, es lo que no estamos viendo. Y no estamos viendo detrás de esa crisis de representación y desencanto otros factores. Pero para repetir, hay algo que tú dices y que me parece muy problemático. El tema de la derecha es populista y el tema de mano dura no resuelve el crimen. Y hablamos nosotros desde la izquierda. Simón, aunque no me cree de izquierda, pero ideológicamente sí estoy como en este sector, para él no, pero la izquierda, y por eso me asumo, para que veas que la crítica viene aquí, la izquierda, nosotros no podemos competir desde la superioridad moral, no vamos a construir hegemonía desde esta superioridad moral diciendo es que lo que ellos hacen es populismo, porque el populismo no es algo malo, de por sí, es una forma de construir, una forma de hacer política. ¿Qué hace la derecha utilizando el populismo? Construir un ellos y un nosotros. Y ellos, a veces, imagínate la habilidad de Trump, teniendo la Corte Suprema, teniendo las cámaras, siendo millonario, logra ser populista, logra verse como una persona que está fuera del sistema. ¿Por qué? Porque las élites culturales lo dejaron fuera del sistema. Entonces es completamente brillante lo que él hace, el juego narrativo, la identidad. ¿Y por qué? Porque la derecha entendió que la gente no vota por programas, sino por identidades políticas. Y ahí en ellos son buenos. Y la izquierda, no encuentro la identidad política en la que la izquierda se pueda representar. Yo no la veo. Yo voy a terciar. Pues aquí como dar mi opinión al respecto. No estoy seguro si lo que voy a decir cuenta como opción 1, concederle la agenda al adversario y en ese sentido condenarse a la derrota porque la gente siempre prefiere el original a la copia. Bueno. O si es genuinamente un intento de disputar la seguridad desde un proyecto alternativo pues, a la mano dura de la derecha. Bueno, lo primero es, hay una narrativa que a mí me gusta, que además lo creo argumentativamente, que es el neoliberalismo en la medida en que destruye el Estado, destruye las posibilidades de construir seguridad a largo plazo. Lo que pasó en Ecuador. Sí. Por ejemplo, en el debate político uno puede decir eso. Miren Ecuador. Pues, no sé si sea cierto, habrá que hacer correlaciones, investigaciones, a ver, pero en términos políticos es plausible plantear que luego de Correa, luego pues, del ajuste, del cambio de orientación, del alejamiento de la Revolución Ciudadana, algo pasa. Y uno puede decir, a lo mejor tiene que ver con el desmantelamiento de las capacidades estatales. Entonces, en el caso colombiano, a mí me parece que es plausible intentar convencer a una parte de la población. Bueno, primero, frente, por ejemplo, a la situación de conflicto armado, asumir que hay un conflicto armado, que hay que utilizar la fuerza legítima del Estado. Yo, por ejemplo, con los bombardeos, yo no estoy de acuerdo, pero es decir, como asumir esa discusión. Pero y decir que la manera de hacer sostenible una acción militar es... Esto es lo que decía la derecha también. El general Álvaro Valencia Tovar en Colombia hablaba de la acción cívico-militar, pero como ellos lo decían como doctrina antiinsurgente en los años 60, 70. Yo creo que aquí se puede decir es como construcción de Estado para brindar oportunidades y derechos y libertades a nuestro pueblo. Pero bueno, y lo otro es en términos de policía. Una cosa que uno puede decir es, yo soy estratégicamente, o sea, utópicamente, pues no me simpatiza la institución policial, pero lo que uno creo que uno puede decir en el debate público es decir, justamente, policía, concéntrese en el combate y en el enfrentamiento a la criminalidad organizada y sacar a la policía de un montón... Un poco a lo Mamdani. A lo Mamdani. Sí. Sacar a la policía de un montón de espacios de la vida civil. O sea, por ejemplo, si hay un habitante de calle... o sea, estamos en un barrio, entonces hay el espacio público. Exacto. Hemos visto los videos de la policía tumbándole a los trabajadores de la economía popular su trabajo. Pero incluso usemos algo que es más denostado por una parte de la sociedad porque está marginalizado simbólicamente. Un habitante de calle. Mucha gente le molesta que esté en su barrio. Entonces la gente puede decir, hey, sáquelo del barrio. Y ahí va a llamar a la policía. Hay que dar un diálogo con la gente, con nuestro pueblo, con nosotros mismos. Es decir, no, hombre, la policía no tiene que
meterse con alguien que tiene un consumo de drogas problemático o con alguien que al parecer tiene algún tipo de trastorno mental y estaba perturbando el barrio. No, es para eso debería haber una institucionalidad pública, comunitaria, y la policía con su fuerza armada, con todas sus competencias constitucionales, que se dedique al enfrentamiento del crimen. No sé si esto que acabo de decir es conceder conceder la agenda a la derecha o intentar disputar otra concepción de seguridad. Pero bueno, no lo sé. ¿Algún comentario Mira, frente a esto? Lo que tú haces del diagnóstico de esto se debe hacer, la policía es lo racional, es la razón. El problema es que la política no entra por la razón. La política entra por la identidad, por el afecto, por la amenaza, por el reconocimiento. Y ahí la derecha es muy hábil en decir como es el migrante, es el que te roba, es el migrante venezolano en Chile, ¿no? Es el migrante venezolano el que te pone en peligro, es del narcotráfico. Entonces es muy hábil en encuadrar todo esto en el eje en nosotros versus ellos son la amenaza y tienen una identidad política fuerte en resolver esto con mano dura. Lo que yo digo es la izquierda no tiene esa identidad, ya no está emocionando y ha pasado mucho tiempo también trabajando todo, ha dejado durante mucho tiempo todos los temas materiales, ha estado más en temas postmateriales, del ambiente, de género, que son importantes, que tienen relación con lo material, pero dejas a la mayor parte de alineas a mucha gente que te debería votar a ti, que son las clases populares, las clases más bajas, las clases trabajadoras. Ellos ahora están representados en las opciones de extrema derecha. Listo. Ahora les propongo entonces que cambiemos de tema de seguridad y hablemos justamente de este elemento que acabas de poner sobre la mesa. Lo material, lo postmaterial, y qué tiene que ver eso con las dificultades o con las potencialidades del progresismo latinoamericano durante este año y en general. Yo recuerdo que durante el primer repliegue o pérdida de fuerza del ciclo progresista que empezó en el 98, con el triunfo de Chávez en Venezuela, cuando se empieza a ver este declive, como en el año 2016, ¿cierto? Que empiezan a haber cambios de gobierno, ocurre el golpe contra Dilma. Había una tesis en la izquierda, había como dos tesis. Yo mismo en la universidad, estudiando sociología, veía dos tesis en el debate. La primera era la culturalista, para explicar el declive de esa primera oleada progresista. Era algo así como que los gobiernos progresistas hicieron muchos esfuerzos a través de la nacionalización de sectores estratégicos, en algunos casos repartición de la riqueza, en otros casos mitigación de la pobreza, para sacar gente de la pobreza. Entonces, decenas de millones de personas salieron de la pobreza en Brasil. 70 millones en todo el continente. 70 millones, listo. Pero entonces estaba el discurso, por ejemplo, en el caso de García Linera, lo recuerdo, pero en esos sectores medios, en el caso de García Linera sobre Bolivia, él decía que esos sectores medios veían devaluado su capital pigmentocrático, pues por ser más blanco-mestizos, y que veían que estos nuevos sectores aymara y quechua, que ascendían socialmente, les competían. Entonces eso hacía que se alinearan por derecha. Pero la explicación más generalista de lo que pasó culturalista era como se perdió la batalla cultural con los sectores medios, anteriormente sectores populares, la derecha ganó. Había otra tesis que era un poco más económica. No es un asunto de derechización cultural, o sea, no es un asunto que se hubiera podido resolver con políticas culturales, sino es un asunto de que no se fue tan lejos como se debía ir. Claro. Entonces, en ese momento no había pasado lo que pasó en Venezuela, pero el punto era como que no se había ido tan lejos económicamente y políticamente, entonces las bases del poder económico hacían que, como seguíamos en el capitalismo, pues habían crisis de rentabilidad, por ejemplo en Brasil. Y paros de capitales. ¿Qué? Paros de capitales. Exacto, paros de capital. Sí. Entonces, es decir, como que la dinámica económica hacía que el proyecto popular perdiera resortes para poder continuar en el poder. Un poco la versión más radical, ¿no? Que eso es lo que decía Rosa Luxemburgo, la ley de hierro, la revolución que no avanza se muere. Bueno, yo ya no soy el joven que era cuando pensando en estos temas, tal vez me he moderado bastante en ciertos elementos, pero ¿qué opinan? ¿Qué opinan de eso? O sea, ¿por qué? O más bien, ¿qué tiene la coyuntura actual donde perdimos en Bolivia, en Chile, en Honduras, parecido a esta coyuntura de hace 10 años, cuando empezamos a perder en Brasil,
Bueno, en Ecuador, Lenín Moreno traicionó. ¿Cómo la ven? Santiago, yo quisiera plantearte un debate que te conté que traíamos y que me parece fundamental que sobre la izquierda nos empecemos a dar. Y precisamente esta discusión la trae García Linera hace muy poco en una columna, donde él explica eso. Y dice, vea, el primer ciclo de los gobiernos progresistas en el continente lograron indiscutibles avances sociales. 70 millones de personas salieron de la pobreza. Si analizamos cómo ocurrieron esos avances sociales, hay una expansión del aparato asistencial del Estado. Es decir, la izquierda le compró a la derecha la fórmula de que la manera de combatir la desigualdad no era planificar la economía, no era discutir la apropiación de valor en la economía, sino utilizar el Estado para redistribuir. Y entonces vimos en los casos más excepcionales, que son Venezuela y Bolivia, una redistribución de la renta minera y la renta extractiva petrolera y gasífera muy agresiva. Y eso generó unos avances sociales indiscutibles. Hay un artículo muy interesante en pleno 2011, casi se va a morir Chávez, en el New York Times, que habla del milagro económico venezolano y muestra las estadísticas, y el propio New York Times dice, vea, es que lo que hizo Chávez pues es impresionante, ¿no? Y lo fue. Y entonces estas son políticas. En el caso de Argentina, el kirchnerismo ha sido muy característico por esto, por tener un aparato, digamos, asistencial, el programa de jefes y jefas de hogar, un aparato muy potente, el Estado, combatiendo la pobreza y la desigualdad, luchando por la justicia social, todos valores de izquierda y valores muy importantes. Pero García Linera dice, revolución que no avanza se muere. Y entonces lograron todo eso, pues resulta que ese modelo se agota, ese modelo tiene limitaciones. Y tiene limitaciones, uno, porque el petróleo no es infinito y tiene además unos ciclos de precios que hacen imposible sostener una política económica en la renta extractiva. Y dos, porque, y aquí traigo una discusión un poco económica que espero poder explicar de manera más o menos clara. Hoy en la economía hay un debate interesante que el propio Tomás Piketty, que es el papá de la discusión de la desigualdad en el mundo, se está dando. Y es la diferencia entre políticas de predistribución del ingreso a políticas de redistribución del ingreso. La redistribución del ingreso es sistema de impuestos, justicia tributaria, sistemas de impuestos y transferencias monetarias, esencialmente. Y la predistribución del ingreso lo que dice es, no, la forma de combatir la pobreza y la desigualdad es impactar la estructura productiva de las economías. Y si nosotros analizamos lo que pasó en Venezuela, por ejemplo, fue un debilitamiento de los sectores manufactureros, un debilitamiento de los sectores agrarios, una importancia relativa de los hidrocarburos aún más que antes durante el proceso venezolano, y luego llega 2012, 2013, la crisis de precios del petróleo del 2014, se muere Chávez, el petróleo cae durísimo y todo se va para el carajo. Y los gringos aprovechan y ven, Venezuela está jodido por la caída de los precios, les meto sanciones encima y los acabo de asfixiar. Entonces, un poco la discusión de lo que decía García Linera, y que desde el Centro del Pensamiento Vida nosotros adoptamos definitivamente esta posición y queremos buscar profundizarla en el debate público, es los tiempos en los que la izquierda se limita a decir justicia social, redistribución del ingreso, cobrémosle impuestos duros a los ricos para entonces financiar a los pobres y adoptemos. Recordemos que los subsidios son una política del Banco Mundial para luchar contra la pobreza, no una política de izquierda. Y entonces esos tiempos se agotaron. Y el proceso latinoamericano, los proyectos latinoamericanos de la Ola Rosa, que tuvieron éxitos relativos, pero también que se agotaron, demuestran que esos tiempos se murieron y por lo tanto necesitamos una izquierda latinoamericana enfocada en la discusión de la producción, enfocada en la discusión de la apropiación de valor en la sociedad, enfocada en la discusión del aparato productivo y de los sectores estratégicos. Y aquí Gustavo Petro, me temo a decir como muchas veces lo hace, avisora al futuro. Petro es un tipo que a veces está, y con Selene lo hemos discutido mucho, a veces está años o décadas adelante de lo que está la sociedad. Y entonces Petro le dijo a Colombia, vamos a hacer de Colombia una potencia mundial de la vida, y ese programa de gobierno de Petro es un programa de gobierno que lo que dice es, vamos a impulsar los sectores reales de la economía, el agro, la industria, el turismo, los sectores que generan empleo. Y aquí es donde yo quiero concederle a Selene una cosa muy cierta, y es, no solamente importan los programas, no solamente importan las políticas, sino los mensajes. Gustavo Petro le dijo a Colombia que podía ser una Colombia potencia mundial de la vida, que si trabajábamos todos, que si nos enfocábamos en la producción real,
que si incentivábamos una mejor situación de los trabajadores, pero también una mejor situación de los sectores económicos estratégicos, que si aprovechábamos la oportunidad de la transición energética, íbamos a construir una nación distinta. Es una narrativa de progreso frente a una izquierda muy académica, muy Arturo Escobariana, en el caso colombiano, que se puso a decir que el progreso no existía y que aquí no había camino hacia adelante. Y por lo tanto, este cambio de narrativa, una lógica progresista del progreso, disputarse el progreso, disputarse el significante del trabajo en la sociedad. Álvaro Uribe decía trabajar, trabajar y trabajar. Nosotros creo que debemos decir producir, producir y producir. Es una izquierda que tiene que plantearse el debate del desarrollo, que tiene que volver a plantearse el debate del desarrollo. Este gobierno empezó eso. Ahora podemos discutir qué tanto avanzó. Yo creo que deja un sembrado muy interesante para que un siguiente gobierno progresista llegue a cosechar un cambio estructural en la economía colombiana. Pero en definitiva lo que tenemos nosotros como izquierda que discutir es los tiempos de la redistribución del ingreso se acabaron. El proyecto redistribucionista de la ola progresista latinoamericana fue valioso pero se agotó. Y por lo tanto ahora lo que tenemos que disputar es nuestro lugar en el mundo como países y como continente en la división internacional del trabajo. Yo voy a decirle algo a Simón que no le va a gustar. Y es sobre todo aquí en Colombia. La gente no eligió a los gobiernos y a los candidatos de izquierda como Petro por ser de izquierda, sino porque en el contexto de su país representaban algo distinto, representaba el cambio. Es algo mucho más, es el tema de la incumbencia, es algo más amplio que por el programa de gobierno de ser de izquierda, por sus ideas, o por considerando que la gente no vota por programas, sino por identidades. Y lo mismo pasa ahora, se invirtió el encuadre. La gente elige derechas y ultraderechas porque la ven como diferente a los gobiernos de signo progresista que están actualmente en curso. Porque así es el voto de esta sociedad, es inestable, es poco racional y también incoherente. Y algo que solo pasa aquí en Latinoamérica y que tú lo has mencionado, cuando hablamos de los proyectos progresistas, hablamos de Petro, hablamos de Chávez, hablamos de Lula, hablamos de Kirchner, hablamos de Correa. ¿Cuál es el factor que une a todas estas personas? El personalismo. Y ese es un problema enorme. ¿No sabes la dificultad que es reelegir, que el correísmo tiene para reelegirse en Ecuador cuando tienes al líder Correa, digamos, en Bélgica y tienes acá dos que están tratando? No tienes idea la dificultad que va a tener también Petro el siguiente año porque todo el capital político está concentrado en Petro y los otros están como que sí, el sucesor. Y eso le pasó a Bolivia también. O sea, el liderazgo de los proyectos progresistas de la región fueron liderazgos personalistas, no liderazgos colectivos. Y eso hace que la sucesión, y eso sea problemática. Por eso estamos en Venezuela como estamos, por eso tienes una crisis en el correísmo de quién sucede después de Correa. Y es porque también yo estoy muy de acuerdo contigo en toda para que ya no me mires así, estoy muy de acuerdo contigo en toda la lectura acerca de los progresismos, del boom de los commodities, de las capacidades estatales que fortalecieron estos proyectos, de la redistribución, todo eso muy de acuerdo. Pero si algo hicieron estos proyectos también fue concentrar todo en ellos. Correa concentró todo ellos, porque se basaban en un liderazgo carismático, lo que decía Max Weber, tú que eres sociólogo, cuando la legitimidad de tu proyecto se basa en el líder carismático, es algo inestable, porque no son las instituciones, son los líderes al final los que importan, y concentran todo lo bueno, es decir, Lula, Correa concentró todas las obras, todos los cambios, pero también concentran todo lo malo. Y se vuelven el centro de todo. Es como un Agnus Dei donde depositas todos los pecados. Y esos liderazgos durante 10 años cansan, se agotan. Y eso es problemático para la sucesión. Y este es un problema ahora que van a tener muchos países ahora a la hora de reelegirse. Porque son proyectos personalistas, muy personalistas. Les propongo, bueno, voy a intervenir en esta conversación tan interesante que están planteando.
frente al, empezando por lo que acabas de decir, yo concuerdo con vos, es que además es un hecho empírico, pues la izquierda latinoamericana o las izquierdas, los progresismos tienen una dificultad de sucesión tremenda. Innegable. Sí. Tremendo, ¿cierto? Tanto que a Lula le va a volver a tocar ser candidato Sí. ahorita para ganarle al hijo de Bolsonaro. Sí, total. Pero mira que igual, en el caso brasileño, también como para polemizar un poco, también hay partidos fuertes. O sea, es decir, el Partido de los Trabajadores, claro, hay un liderazgo en Lula que sirve como para ir más allá del mundo social y cultural de las izquierdas, pero también, no sé, el PSOL, por ejemplo, que da esta izquierda del PT, que fundó su propio partido, el Partido de los Trabajadores, existe. En el caso de Evo y de Bolivia es más dramático. Pero mírame la ironía, porque el movimiento al socialismo viene de organizaciones campesinas, cocaleras, indígenas, ¿cierto? Organizativamente era tal vez el proyecto que antes de que hubiera pues la revolución boliviana, era el que más, el que la forma política organizativa tenía más que ver con la vida social en Bolivia, porque eran los sindicatos agrarios, las organizaciones cocaleras, la Central Obrera Boliviana. Y luego como que uno a veces se pregunta, ¿dónde quedó eso? O sea, bastó que Evo se rompiera con Arce, con acusaciones delirantes de lado y lado. Pero también el precio de la gasolina se disparó. No, por eso, de acuerdo. Claro, Hay condiciones materiales de base. Sin duda, claro. El modelo boliviano se agotó, las reservas internacionales empezaron a, ya vamos para lo económico, empezaron a caer, pero uno se pregunta, oiga, que no, es pues perplejo a mí me deja perplejo que no hayan podido los bolivianos y el movimiento político pues superar ese personalismo, no digo superarlo, pero al menos tramitarlo de una manera menos traumática. Y eso pues, nos lleva a lo económico. Mira que es cierto que sí hay condiciones económicas en todos los casos. Bueno, también hay sucesiones exitosas como Claudia Sheinbaum en México. Vamos a ver cuánto dura. Yo creo que eso va a durar. Yo tiendo a pensar que Andrés Manuel pues además es un tipazo, pues entonces él dice que él no vuelve a la calle a menos que o los gringos quieran invadir o quieran hacerle un golpe de Estado a Sheinbaum. Pero entonces eso nos lleva un poco a las condiciones económicas donde se da esta dificultad de la sucesión, que es que, querido Simón, suena muy bonito, es decir, es más fácil decirlo que hacerlo, porque, por ejemplo, para producir más, necesitamos recuperar en Colombia y en toda América Latina, necesitamos recuperar la tasa de inversión. O sea, necesitamos recuperar la proporción de la inversión pública o privada sobre la el PIB. economía, sí. O sea, ¿cierto? O si no, porque estamos en este momento creciendo y bajando la pobreza aquí en Colombia a partir del consumo, del aumento de la demanda, pero pues en el capitalismo eso genera dificultades. Tiene sus límites. Entonces es muy teso, porque entonces en América Latina no podemos hacer la China, porque no ha habido una revolución, no podemos planificar la economía. Tenemos entonces que, no, bueno, o sí podemos, pero si en este momento decimos que queremos planificar la economía, la fuga de capitales es masiva. Es decir, ¿cómo llegamos a través de la democracia liberal, o de la democracia, digamos, cómo llegamos a través de la democracia a lograr los consensos para que quienes tienen el capital en este momento, una parte de ellos, se comprometan con un proyecto de desarrollo productivo, o sea, que se vuelvan a invertir en manufactura, en sectores intensivos en trabajo, en sectores donde podamos competir a nivel internacional, y al mismo tiempo sin hacerle el Estado a su medida, que es porque si no seríamos de derecha. Bajar salarios, construir un poquito de infraestructura para exportaciones, bajar impuestos. O sea, la cuadratura del círculo es muy tesa. Yo no sé Hacer puentes no es de derecha. No, Y aquí tenemos una izquierda que le dijo a Peñalosa que el cemento era de derecha. Absurdo. Sí. Completamente absurdo. Eso en el mundo no pasa. Por eso te digo que aquí en Colombia tenemos tal vez un influjo como que se nos olvidó que se podía desarrollar el país. Y la izquierda se quedó mucho en la lógica de oposición, pero, insisto, hacer puertos no es de derecha. Sí. Hacer puertos privados yo pensé que te referías con puentes, pensé que decías puentes con el empresariado. También. No. Yo me refiero a obra pública. Vos te referís a obra pública, yo me refiero a ambas. Yo creo que la izquierda tiene que lograr... Estamos como teniendo dos discusiones, ambas muy interesantes. O sea, por una parte, cómo logramos las condiciones económicas y políticas para lograr proyectos de desarrollo productivo y tasas de inversión sostenida. Y eso tiene que ser público, pero no puede ser solo público en este momento porque no hay correlación de fuerzas para eso. Y al mismo tiempo está un asunto que planteas vos, Elena, que yo creo que tenés razón, que ya a la hora de ir a las elecciones cada 4 años, no necesariamente la profundidad de esos proyectos o
las discusiones sobre los proyectos, que yo igual sí creo que no solamente existen en nuestras cabezas, creo que sí expresan conflictos en la sociedad. O sea, creo que sí la sociedad forma voluntades sociales colectivas que que llevan la historia en una dirección o en otra. Yo sí creo que eso es verdad, pero al mismo tiempo también hay un nivel más fenoménico, como más más superficial, pero no por superficial digo accidental, sino más de lo que pasa inmediatamente, que es que puede que en las elecciones haya otros clivajes, no sé, la inmigración, y que nos tumben estos esfuerzos programáticos. Sobre todo porque además, si los medios son propietarios de los ricos, pues también ayuda, me imagino, pues, no sé qué opinan de esto, la concentración del poder mediático también hace que ellos puedan imponer agendas, ¿no? Bueno, a ver, aquí... Empezando por el tema de la agenda, yo creo que eso es algo que sufrieron sobre todo los progresismos de la primera ola de la marea rosa. Es decir, es innegable lo que pasó con Dilma y o sea, todo el encuadre a la audiencia más joven. todo el encuadre de Odebrecht, la pelea de Cristina con el Clarín. Es decir, ellos sí tuvieron tuvieron esa dificultad. Correa también tuvo grandes peleas con los medios, porque pues, los medios no son... los medios tienen una facilidad de agenda setting y eso pues, te puede complicar un poco cuando eres gobierno. Pero yo creo que ahora hay una democratización del acceso a la información y lo tenemos nosotros muy medido. Es decir, la gente ya cada vez se informa menos por TV, por radio y se informa más por sus influencers de confianza, por las redes sociales. Y ahí hay como una democratización y yo creo que hay países que han salido muy favorecidos de eso. Entre ellos, Colombia. O sea, Colombia tiene un ecosistema digital alternativo fuerte. Mucho más fuerte que el que tiene, por ejemplo, Chile. O sea, impensable que el presidente Boric tenga lo que Petro tiene acá. Entonces, no creo que solo se le pueda atribuir solo a los medios ese tema. Okay. Y lo que yo he visto en otros países y en otros modelos es que incluso lo que decía Simón, hacer puentes, hacer infraestructura, hacer carreteras, los gobiernos del progresismo hicieron eso. Hicieron muchas cosas en las aerolíneas argentinas. Correa fue autopistas y carreteras por lugares que no eran transitados antes, pero eso no basta, porque la gente no vota ni por programas y la gente no vota por que tú hiciste una política pública y por gestión. No vota. Otra sería la historia de la humanidad si la gente votara por evaluando la gestión. Y ahí vuelvo, es el tema de los relatos. En la posverdad. Es el tema de los relatos que te dan sentido. Entonces, y eso es lo que creo que le falta a la izquierda. ¿Cuál es el relato de la izquierda? ¿Cuál es este sueño? ¿Hacia dónde va el mundo? Porque lo decías tú, o sea, hacer oposición y decir el neoliberalismo está mal, el neoliberalismo es el diablo, el neoliberalismo nos empobrece, no es suficiente si no tienes un relato, una identidad política. ¿Cuál es? Eso es lo que no lo veo, no lo encuentro y creo que va a ser muy y creo que la izquierda debería pensar bien cuál va a ser ese sueño que tiene que vender, porque al final la derecha lo hace, a pesar de que su sueño sea regresivo y sea ir a un pasado idealizado que tal vez nunca existió, pero tienen esta idea de que es que Make America Great Again, las cosas funcionaban mejor antes, te están vendiendo, te están llevando a algún lado, te están dando una alternativa. Esta alternativa ahora, si tú revisas la comunicación de los correístas, es todo en contra de Noboa. Si tú revisas la comunicación o la narrativa, no hay un sueño, no hay una idea, no hay un relato que te devuelva el sentido. Y eso es problemático. ¿Y Petro tuvo relato? ¿Tiene relato? Te lo pregunto. ¿Colombia, potencia mundial de la vida, es o no un relato? No es un relato. Falta todavía, decís vos, pa. Potencia Mundial de la Vida es el nombre del programa, pero no es el relato. Y es la frase que más dijo en campaña. La frase que más dijo, en cambio, fue el cambio. Y él ganó por el tema del cambio. Es lo que te decía, por la incumbencia. Él ganó por esta idea de que el país estaba mal, la gente quería cambio y Petro era quien representaba ese cambio, al igual que Rodolfo Hernández.
Solo que en la segunda vuelta dijo, este cambio está medio raro, está un salto al vacío, este cambio está un poco más estable. Yo Dale. directamente Vamos cerrando. Contesto a Selene. Yo sí creo que tiene razón en el sentido de que la izquierda en general en el mundo, después de la caída del muro de Berlín, después de la caída del sueño de construir el paraíso en la tierra, que era el sueño socialista, se quedó sin mensaje. Se agotó. Y se está reconstruyendo. ¿Por qué se está reconstruyendo? Porque el capitalismo en su fase neoliberal o en su fase de este post-neoliberalismo autoritario es incapaz de resolver las necesidades humanas. Porque la crisis climática no desaparece. Porque la pobreza y la miseria sigue siendo una realidad aún más latente en las economías. Porque los gringos perdieron la batalla económica contra China, una economía socialista planificada, y entonces ahora están desesperados y entonces por eso las patadas de ahogado de Trump y por eso Trump intenta salir con cada vez algo más estrafalario con las encuestas que lo tienen en 40, 39% de aprobación si no estoy mal. Y entonces concuerdo en que nos hace falta mensaje, que nos hace falta horizonte emancipatorio de futuro concreto. No sabemos qué le vendemos a la gente. Creo que Petro, yo soy un hombre de izquierda, a veces me es difícil identificarme como petrista o no. Hay días que soy más petrista que el diablo, hay días que me queda muy difícil. Pero creo que Petro tiene un germen que es interesante, que hay que analizar, que ustedes, los analistas políticos y los politólogos de la Universidad de Tokio, son gente muy seria que tiene que analizar y leer este tipo realmente. Para mí él es distinto que el progresismo latinoamericano que yo identifico. Puede que sea autorreferencia colombiana, eso puede ser algo por ahí, pero yo sí creo que Petro tiene esa visión de construir un horizonte de futuro que le responda a las realidades y necesidades humanas a las que se enfrenta la sociedad. No las ignora, sino que busca responder a ellas, busca encontrar en ellas una síntesis entre enfrentar la crisis climática y el desarrollo nacional muy interesante. Creo que es algo valiente, avesado, que pocos líderes de izquierda han logrado implementar o han logrado incorporar en su discurso. Creo que en eso él es un tipo bastante innovador. Y siento que debemos investigar ese germen, entender ese germen, que para mí representa a Gustavo Petro, y construir desde ahí un horizonte emancipatorio claro y concreto. Y un horizonte emancipatorio que le diga a la gente, y volvemos un poco a la seguridad, que no te roben en la calle es un valor democrático de izquierda porque es el respeto de lo público. Las sociedades más desiguales son las más inseguras, pero también las sociedades inseguras son muy desiguales. Debemos ser capaces de construir una visión que integre la lucha histórica de la izquierda por los derechos humanos individuales, por las libertades individuales, pero también por los derechos colectivos. El criminal es víctima y victimario al tiempo, y en esa función el Estado debe responder ante esa realidad con ambas cosas. A mí, el manejo de la paz total, que es otro tema completamente distinto en Colombia, me parece que ha sido caótico, lo he conocido tal vez un poco de cerca en algunas instancias, pero a mí no me acaba de disgustar la tesis del presidente de Zanahoria y Garrote. Negociación para el que quiere negociar y plomo y bombardeo para el que no quiere y para aquel que traiciona, porque aquí se negoció con Iván Mordisco y Mordisco traicionó las negociaciones y eso debe, creo que la acción militar del Estado legítima está ocurriendo allí. Y por lo tanto creo que debemos ser capaces de, y ya un poco en el ánimo de ir cerrando, de discutir algunas verdades heredadas de lo que significa ser de izquierda, de discutir algunas verdades heredadas de lo que significa ser una izquierda neoliberalizada. Recordemos que Margaret Thatcher dijo que su mejor éxito en la vida no fue lo que logró hacer con Inglaterra, sino fue convencer a la izquierda de que su programa era el indicado. Yo creo que nos pasó eso. Yo creo que nosotros le compramos al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional que la forma de luchar contra la pobreza era la expansión del aparato asistencial del Estado. Yo creo que al abandonar el sueño de construir el paraíso en la tierra, abandonamos todo tipo de sueño de construir una sociedad diferente.
y que la izquierda tiene la responsabilidad de repensarse eso y tener una política productiva agresiva, una política de seguridad agresiva, una política que le venda a la sociedad, porque ahí concuerdo con Selene, de programa solo no aguantamos, también necesitamos significante, ahí el papel de la propaganda es clave. Estuve en un museo hace poco en Estados Unidos viendo las campañas del New Deal de Roosevelt con la electricidad y cómo gran parte de la lógica de Roosevelt era unos afiches que imprimían y publicaban en todo el país de propaganda con el Estado llevando electricidad a la gente. ¿Cuál es el equivalente contemporáneo del siglo XXI con eso? El Estado llevándole conectividad a la gente. Es una discusión que es absolutamente fundamental en el sentido de que si para nosotros tener un mensaje que vender necesitamos un programa, pero para que ese programa se materialice necesitamos un movimiento político que defienda ese programa, que lo apropie, que se incorpore de él. Y siento que en Colombia hemos avanzado en eso. Para hacer balance del progresismo colombiano, no creo que sea un progresismo derrotado como si es el progresismo chileno. Hay una cosa que me pareció maravillosa, muy diciente, y es que ahora que Petro le dijo a Kast la verdad que era un nazi, el gobierno de Gabriel Boric sacó una nota diplomática en contra de Colombia. Una izquierda, puedo decir muchos apelativos, pero una izquierda que creyó que el respeto de la institucionalidad era lo que le iba a permitir luchar contra la extrema derecha antiinstitucional, y fracasó. Y fracasó porque no fue demasiado lejos, porque los resultados de Boric en política pública no son resultados transformadores. Petro aprobó la reforma laboral, Petro aprobó la reforma pensional y está en vilo en la Corte si va a ocurrir o no. Petro acaba de aprobar la reforma a la educación, dándole más plata a la universidad pública de manera estructural. Petro va a acabar su gobierno con 1 millón de hectáreas democratizadas, lo que significa la reforma agraria más exitosa en paz en la historia de la humanidad, porque no ha existido una reforma agraria en un contexto de paz, no en un contexto de guerra civil o ocupación militar, que haya logrado redistribuir una cantidad de tierra tal en ningún país del mundo. Y entonces yo sí creo que el gobierno de Petro ha ido lejos, podemos ir más lejos, debemos ir más lejos en el siguiente gobierno, pero no ha sido un gobierno que se equivoca haciéndole, digamos, defendiendo como escudo el Estado neoliberal, como sí lo fue el gobierno de Gabriel Boric, y creo que por eso perdieron las elecciones. ¿Vale? ¿Algún comentario final? Uy, mucho que comentar con Simón, pero no, solo decir que si hay algo que, independientemente de quién estuvo mejor en política pública o no, si cualquier país deja que el relato y que la seguridad sea el centro del debate nacional, los progresismos se van a complicar. Sea Boric, sea Petro, sea Boric teniendo, por ejemplo, o sea, las cifras de Chile no son malas. O sea, es la percepción la que es mala, pero de ahí no es que te roban en la calle de una forma así, la tasa de homicidios incluso va mejorando, es decir, o sea, va mejorando por 100.000 habitantes, se va reduciendo. Pero es un tema subjetivo, es un tema del encuadre, es un tema de dejar que el tema de discusión sea la seguridad. Y yo creo que independientemente si eres Ecuador, si eres Chile o Colombia el siguiente año, si el tema de seguridad es el terreno de la derecha, porque la izquierda no tiene esta relato coherente de cómo resolver la seguridad. Y creo que están a tiempo de inventarse uno. De impedir que ese sea el framing, pues que ese sea o tener un relato que pueda competir con ese. Bueno, querida audiencia de Tercer Canal, con esto cerramos el último capítulo de Rupturas del año y feliz Navidad, porque ustedes están viendo esto el 24 de diciembre, ¿cierto? Quiero terminar con una frase. Les invito a quienes han visto todo el capítulo que se den cuenta cómo cualquier análisis de coyuntura que se precie debe siempre aspirar como a analizar una totalidad, ¿no? Como a analizar la vida social y política desde una totalidad. Y aquí hemos hablado de muchas cosas que en realidad cristalizan como múltiples niveles de una realidad social compleja. Uh-huh. Entonces está las condiciones de capitalismos periféricos en las que vivimos con democracias oligárquicas, pero con elecciones cada 4 años, hacen que haya elementos no programáticos ni racionales, sino que también la democracia liberal se juega en el terreno del relato y de lo emocional.
Y en ese sentido está el problema de la incumbencia, de que a veces el clivaje no es izquierda y derecha, sino quién es el nuevo y quién es el viejo. Pero detrás de eso pues está la política que tiene un sentido grande, en el sentido y también pequeño, pues de construir voluntades sociales que le den una dirección a la sociedad, y en ese marco pues está la discusión económica y las posibilidades o no, es decir, la pregunta por cuál es realmente el margen de maniobra objetivo, cuál es el espacio viable para la acción política económica en esta coyuntura en América Latina para generar proyectos más productivistas, decís vos. Bueno, y es un debate abierto, y además el asunto de la seguridad y la migración, y de que aunque las cifras no estén tan mal como en Chile, la propiedad de los medios, o no solo la propiedad de los medios, la habilidad política de la derecha logra que ese sea el encuadre. En fin, ahí estoy seguro que cualquier latinoamericano que haya visto esta discusión no exenta de polémica podrá encontrar elementos de análisis para sus propias circunstancias. Les agradezco mucho por venir y espero que vuelvan en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Santiago. Un abrazo No, grande. gracias. Igual por la charla tan chévere contigo, Simón. Gracias, Elena. Querida audiencia de Tercer Canal, espero que hayan disfrutado esta conversación tanto como nosotras, como nosotros. Y aquí estaremos todos los jueves, no el próximo, que estamos de vacaciones, al menos aquí en Rupturas, pero en general estaremos todos los jueves teniendo conversaciones con rigor y compromiso. Hasta mañana y feliz Navidad. Creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Porque de alguna manera nos ha tocado romper el escepticismo en nosotros mismos.